Vamos avanzando. Dentro de la anatomía tenemos al intestino delgado. Duodeno, yeyuno y ilio. El duodeno es la primera parte del intestino delgado, proviene también, los tres provienen del endodermo. Así que de frente le ponemos acá endodermo. Endodermo. ¿Ya? El duodeno tiene 4 porciones. Una primera porción del bulbo duodenal, inmediatamente después del píloro, tiene cierta orientación transversa, una segunda porción que es la porción descendente del duodeno, una tercera porción que es la porción transversa y una cuarta porción que es la porción ascendente, que asciende un poquito y luego se forma un ángulo y continúa con el yeyuno a nivel del ángulo de Treitz. 4 porciones. La mayor parte del duodeno es de localización retroperitoneal, es decir, está por detrás de las capas de peritoneo. La única porción más o menos intraperitoneal, que no es retro, es la primera porción, intraperitoneal. En cambio, la 2 y la 3, 4 es prácticamente en su totalidad retroperitoneal. Por eso se considera que el duodeno en general es un órgano retroperitoneal, ¿sí? De estos, la porción probablemente más trascendente es la segunda, pero en el sentido que es donde drenan algunos conductos, como el colédoco y el conducto de Wirsum, ¿ya? Y además porque a nivel de la segunda porción del duodeno se da el cambio de irrigación, del sistema de irrigación, más o menos a esta altura. No sé si vemos dos arterias, una que viene de arriba, tiene su flechita, una que viene de abajo. Son las pancreatos duodenales. La pancreato duodenal superior, la que va arriba, vimos hace un rato que provenía del tronco celíaco. Y la pancreato duodenal inferior, ¿vemos de dónde está viniendo? De la mesentérica superior, es decir, cambia de sistema. Y esto está estrechamente relacionado con la capa embriológica de donde vienen. El territorio irrigado por la pancreato duodenal superior, es decir, por el tronco celíaco, corresponde al intestino primitivo anterior. En cambio, a partir de esta región corresponde al intestino primitivo medio. Ese cambio de anatomía, de irrigación, está relacionado también con la división embriológica del intestino primitivo. ¿Ok? Y a ese nivel es donde drena el conducto Wirsum, el colédoco. Eso en el embrión era la yema hepática. Eso lo van a ver en su clase de embriología. ¿Listo? Muy bien. El duodeno, en su interior, tiene abundante formación de pliegues. Falta una figurita ahí, ¿no? Abundante formación de pliegues. Estos pliegues que le aumentan la superficie absortiva, digestiva, al duodeno y en general al yeyuno y al ileón también, estos pliegues reciben un nombre. Y aquí viene otro de los nombres propios que tenemos que tener claro. ¿Cuáles? Los pliegues de Kerckrin. Los pliegues de Kerckrin. No confundan con los pliegues de Heister, que son del conducto cístico. No confundan con las válvulas de Houston, que son del recto. Los pliegues de Kerckrin. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Respecto a la irrigación del duodeno, el duodeno en su parte superior, primera y segunda porción, está irrigado por la arteria pancreato duodenal superior, la rama del tronco celíaco. En su parte inferior está irrigado, dijimos también, por la pancreato duodenal inferior, rama de la arteria mesentérica superior. ¿Cuáles son? Recordando los 3 grandes troncos, divisiones de la arteria aorta intraabdominal, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y centímetros más abajo nace la mesentérica inferior. Aparte de las ramas secundarias, ¿no? Que tenemos la frénica arriba y luego no tan secundarias, la arteria renal, las gonadales, etc. ¿Ya? Digamos las 3 ramas que dan irrigación al tracto digestivo en todo caso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, notamos, aprovechando esta imagen que está acá el páncreas tiene esta forma, ¿sí? Por abajo está su proceso uncinado, como un páncreas secundario, entre comillas, que en su momento correspondía a otra yema. En la parte embriológica había una yema pancreática anterior, una yema posterior, segunda rotación, luego se unen. Esto lo van a ver en embriología. Resulta que esta parte de abajo corresponde al proceso uncinado del páncreas. Entonces, el páncreas se divide en una cabeza, que es la parte principal, la más grande, un cuerpo y una cola. Cabeza, cuerpo, cola. ¿Ya? En ese orden.
La parte cefálica o la cabeza del páncreas es la más trascendente en cuanto a función, es la que sus alteraciones también traen ciertas anomalías de la vía biliar y demás, ¿no? La irrigación cefálica del páncreas, la parte de la cabeza y la primera porción del cuerpo, en realidad, la parte proximal, digamos, del páncreas, recibe irrigación también similar a la del duodeno. La cefálica superior, es decir, que está en esta zona, la del polo superior, recibe irrigación también de las ramas de la pancreato duodenal superior, por eso se llama pancreato duodenal. Y la parte inferior, incluyendo el proceso uncinado del páncreas, recibe irrigación de la pancreato duodenal inferior. ¿Ok? Entonces se divide también igual que el duodeno. Y la parte distal del páncreas, la parte distal del cuerpo y en todo caso la cola incluida, recibe irrigación de la arteria pancreática. Aquí tiene su nombre, la arteria pancreática transversa, incluso se le llama, o simplemente arterias pancreáticas. Esta arteria pancreática recibe ramas ¿de quién? De la arteria esplénica. La arteria esplénica es la que da ramitas y que termina irrigando también la parte distal del páncreas. Muy bien, entonces mucho cuidado hay que tener vean esta relación de la arteria esplénica con el páncreas, porque cuando se hacen, por ejemplo, pancreatectomías, extirpaciones del páncreas, del cuerpo de la cola, ya sea por una tumoración, etcétera, por un trauma, puede correrse el riesgo de lesionar la arteria esplénica y generarle un infarto al vaso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado entonces con esto. Continúa al duodeno el yeyuno, continúa al duodeno el íleon. El yeyuno y el íleon tienen similitudes prácticamente, entre ambos forman la mayor parte del intestino delgado, que sumados aproximadamente dan unos 7 metros de longitud, ¿ya? En el intestino delgado. A simple vista son exactamente iguales, aparentemente, ¿no? Pero a la hora en una cirugía, por ejemplo, de visualizar ambos intestinos, hay que tener ciertas consideraciones macroscópicas de ellos. El yeyuno de por sí, que lo tenemos en esta parte, digamos, en este dibujo, la más superior, ¿ya? Todo lo que está arriba es el yeyuno y lo que está hacia abajo, más distal, es el íleon. Aproximadamente. Debemos tener claras ciertas diferencias, el yeyuno y el íleon. Acá lo vamos a poner. ¿Qué diferencias tiene? El yeyuno es un intestino, digámoslo así, más grueso. El íleon es un intestino delgado. Intestino delgado, pero en todo caso más delgado que el yeyuno. Por lo tanto, si es más grueso, ¿quién recibe más irrigación? El yeyuno. Pues la parte del yeyuno que es más gruesa recibe más irrigación. Mientras el intestino, el íleon, recibe menos irrigación. A la visión así macroscópica, si recibe más irrigación, el yeyuno va a ser de un color rojizo, por la abundante cantidad de sangre que tiene. En cambio, el íleon va a ser un rosa pálido, un color un poquito más pálido porque recibe un poquito menos de irrigación. ¿Ya? Tiene un calibre más grueso el yeyuno, el íleon menos. Las paredes del yeyuno son un poco más gruesas, las paredes intestinales del íleon un poco más delgadas. Noten la vascularización. Si es más irrigado, vean los vasos cortos. Aquí se llama vasos cortos, se le llama estas prolongaciones, ¿no? De los arcos, esos que llegan a irrigar finalmente a las asas intestinales. Estos vasos se les denomina vasos cortos que en realidad en la parte del yeyuno son más largos, o sea, son grandes, digamos, ¿no? Una vascularización importante. Compárenlo con esta parte, sobre todo la más distal del íleon. Sus vasos cortos son chiquitos, son más delgados. ¿Por qué? Porque son tributarios de menos cantidad de sangre en el íleon. Entonces, vasos cortos, BCL pongo, vasos cortos largos, entre comillas, y vasos cortos pequeños, entre comillas, en el íleon. ¿Quién tiene más pliegues, más superficie? Evidentemente, si es más grueso, el íleon, más pliegues de Kerckring. Y en cambio, en la parte del íleon, menos pliegues. ¿Ok? Muy bien, esto en cuanto a diferencias estructurales, macroscópicas de ambos. No olvidemos que finalmente el íleon termina desembocando en la válvula iliocecal a nivel del colon ascendente. Muy bien. Para cerrar esta parte, no olvidemos una parte importante de esta imagen de acá. La vía biliar tiene su propio capítulo, lo vamos a ver en unos minutos. O en la siguiente clase.
esta parte de esta imagen corresponde a la vía, al ángulo de Treitz. Vean, este es el yeyuno, el duodeno seccionado, el duodeno segunda porción, el duodeno tercera porción, el duodeno cuarta porción ascendente, retroperitoneal, que a nivel de este ángulo, de esta flexura, se hace otra vez intraperitoneal. Es decir, este punto es el cambio no solo de intestino, sino también de localización, de retroperitoneo a intraperitoneo, y empieza a llamarse yeyuno. ¿Cómo se llama esta zona? El ángulo de Treitz. Y como nombre genérico, digamos así, al ángulo de Treitz se le conoce también como flexura duodeno yeyunal. Flexura duodeno yeyunal, o en todo caso ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz, para que tenga esa forma, algo lo tiene que sostener, y ahí tenemos con una flecha negra señalando a este ligamento que sostiene y le da forma al ángulo de Treitz, que es el ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz es una estructura musculotendinosa que se sostiene ¿dónde? Vean hasta dónde va arriba. Se sostiene acá, en esta estructura muscular que es parte del diafragma. Ese es el hiato esofágico. Esta es la zona donde el esófago cruza el diafragma y se denomina hiato esofágico. Esta zona es el pilar derecho del diafragma, en todo caso del hiato esofágico. Ahí es donde se sostiene el ángulo de Treitz. Y hablando de ángulos, otra estructura importante que tenemos que tener en cuenta un poquito antes de eso, como detalle, solamente para enlazar ese tema que viene, acá tenemos al tronco celíaco, y después del tronco celíaco continúa la arteria mesentérica superior. Esa mesentérica superior, si continúan, sigue bajando, y vean, pasa por delante de el duodeno en su tercera porción. Si lo vemos acá en la siguiente imagen, ahí está. Tronco celíaco, la mesentérica superior, que pasa por delante del duodeno. A esta unión entre la mesentérica superior y la aorta, lo miramos en la siguiente imagen, en una visión lateral. Ven que forma un ángulo que usualmente tiene un promedio de 45 grados, 42 dice acá, pero es más o menos 45, 50 grados, 40, etc. Pero por ahí se le denomina ángulo, voy a ponerle rojito para que se vea, el ángulo aorto-mesentérico, ángulo aorto-mesentérico, ¿ya? Ángulo aortomesentérico, que tiene como estructuras que están por dentro, por ejemplo el duodeno, ahí lo tenemos, el duodeno en su tercera de 3, le pongo duodeno en su tercera porción, un poquito más arriba está el avena renal, tenemos partes del páncreas, y de amarillito bastante grasita. ¿No? ¿Por qué es importante este ángulo aortomesentérico o pinza aortomesentérica también se le conoce? Porque cuando hay personas, por ejemplo, que bajan de peso muy bruscamente, ¿no? Tienen la fiesta el sábado, tienen un matrimonio, se ponen, estoy a 3 días, así que se disponen y se van donde el doctor Olaya y bajan 15 kilos en 2 días. ¿No? Bajan bruscamente de peso y toda esta grasita amarillita que está, baja de golpe. Entonces, al desaparecer esta grasita, al reducirse bruscamente el contenido intraabdominal, este ángulo se reduce notoriamente, ya no mide 45 grados, que debería medir aproximadamente, sino mide unos 30 grados. Al reducirse este ángulo aortomesentérico, comprime bruscamente, en todo caso comprime bastante fuerte al duodeno en su tercera porción y genera una obstrucción intestinal, vómitos, dilatación, distensión epigástrica y demás, ¿no? Una obstrucción intestinal alta. ¿Por qué? Por una pérdida brusca de peso. Otras causas, el uso de corsés, por ejemplo, ¿no? Esos que se ponían como yesos y que entre 10 personas les ataban. Eso también hace que el ángulo aortomesentérico se reduzca y ocasiona obstrucción intestinal. ¿Ok?